Pues jueves 24 de octubre, día en el que se conmemora el Día Mundial del Cambio Climático, que pretende concienciar sobre este grave problema global que afecta a cada vez más aspectos de nuestra vida, de la salud de las personas en todo el mundo. Con nosotros se encuentra esta mañana Alberto Brito, que es biólogo marino y también miembro de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a analizar este día en concreto con usted. Y también está con nosotros Bárbara Avaroa, que es directora del Observatorio de Basuras Marinas de Basuras Marinas de Fuerteventura. Casi no lo digo. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar aquí en mesa. Alberto, ¿está funcionando la lucha contra el cambio climático? Pues la verdad es que no muy bien, porque lo que podemos hacer desde Canarias y de todo el país en general son medidas de adaptación al cambio climático. Entonces el ritmo no es muy bueno, es decir, desde hace muchos años sabemos qué es lo que teníamos que hacer, sin embargo pocas medidas de esas se han... No sabemos la teoría, pero a la hora de la práctica... no se han implantado muchas de estas. Una de las principales, por ejemplo, desde el punto de vista marino y de la conservación de la fauna y la flora, es la creación de áreas protegidas, de áreas marinas protegidas. Pero desde el 2001 no tenemos ninguna nueva en el litoral. Es decir, no se ha creado ninguna reserva marina litoral después de la de La Palma, claro, en el 2001. Y esa es una de las medidas principales si realmente queremos conservar los ecosistemas, queremos conservar las especies vulnerables, los endemismos y las especies amenazadas. Claro, tiene poca solución. Claro, pero... me imagino que Bárbara Avaroa también coincidirá en que el problema está detectado y hablamos del mar en particular, porque somos un territorio, como saben, pues en medio del mar, pero que las soluciones pues no son tan urgentes como deberían. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que nos hemos centrado mucho en la parte de desarrollar acciones de mitigación, pero tienen que estar a la par de la adaptación, ¿no? Llegamos tarde, el cambio climático ya está aquí, ya lo estamos viviendo, ya vemos que cada vez hay más episodios de altas temperaturas, por ejemplo, más desertificación, más lluvias torrenciales en épocas muy concretas, en días muy concretos, ¿no? Entonces, lo que ha faltado, lo que se ve que todavía no se está implementando, es esa adaptación, aunque no considero que no se esté haciendo nada aún, pero sí estoy de acuerdo completamente con él, que en la parte marina sí que está un poco más abandonada y que tenemos que entender que al final no es solo adaptarnos y mitigar el cambio climático para salvar al planeta, ¿no? Que ese es el mensaje que siempre se da, sino salvarnos nosotros. El planeta al final, si nosotros va a seguir adelante, como ha pasado con otros cambios climáticos a lo largo de la historia, pero está claro que nosotros necesitamos toda esa fauna y toda esa flora que habla el compañero, que uno de los principales objetivos debería ser, o una de las principales finalidades debería ser protegerlas, para proteger esos ecosistemas que al final contribuyen también a lo que es la vida en la Tierra. Sí, y hablando precisamente con usted como directora de ese observatorio, cuando hablamos de la llegada de basuras marinas, ¿a qué nos referimos? ¿En qué cantidad está llegando aquí a nuestro archipiélago? Sí, ten en cuenta que más o menos en el Observatorio de Basura Marina, en el trabajo que hemos hecho en Fuerteventura, por día la media está entre unas 500 kilos y 1000 kilos que se pueden recoger de la costa. Al ser unas islas oceánicas, tenemos alrededor de las islas un montón de procesos a pequeña escala que contribuyen a una mayor condensación de basuras marinas que vienen de todas partes del mundo. Encontramos tanto residuos que podemos considerar que son de origen local, como en su mayor porcentaje residuos que son de otras partes del planeta. Hay que tener en cuenta que el 80% de esos residuos son plásticos, que los plásticos desde su extracción, que no deja de ser petróleo, su producción, transporte y consumo, están contribuyendo de manera significativa al cambio climático a través de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces no solo tenemos un problema en el uso excesivo de usar y tirar, ¿no? El consumo excesivo de usar y tirar de este tipo de plástico, sino que además tenemos un problema con la gestión de los residuos, no solo en Canarias, sino también
pues como comentaba, ¿no?, en otras partes del planeta que al final acaban llegando pues a zonas como es Canarias o aquellas islas de plástico que ya se están formando en otras partes del océano. Estamos hablando con dos especialistas en el mar de nuestras islas, y precisamente cuando hablamos del cambio climático siempre lo primero de lo que hablamos es del aumento de las temperaturas, que se notan también en la temperatura del agua, y eso es dramático por el efecto que tiene. Todo es una consecuencia de lo otro, pero sí, en el mar en particular hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, efectivamente. En el mar la temperatura en los últimos 25 años debe haber aumentado de media alrededor de 1,5 grados, sobre todo en los meses de invierno. Y esto tiene una consecuencia importante, es que se está generando desde hace años un proceso que se llama tropicalización. Es decir, nos están llegando organismos desde zonas más tropicales que ahora se encuentran en Canarias en una situación buena de temperatura para realizar sus ciclos biológicos. No todo lo que llega nos va a crear problemas, efectivamente, incluso algunas de las especies son recursos interesantes, pero otras compiten y influyen sobre la naturaleza local. Y luego está una cuestión de la que se habla poco, pero que es esencial, porque solo se produce en el mar, que es la acidificación del agua. Claro. La acidificación se produce por el mar, es el principal sumidero de la concentración de CO2. Entonces se modifica la química del agua y esto se acidifica el agua y tiene una consecuencia importante sobre los seres vivos que necesitan carbonato de calcio para formar los esqueletos. Hablamos de organismos como los corales, los moluscos, los equinodermos, etcétera, y muchos de ellos que tienen una gran importancia tanto económica como ecológica en el funcionamiento de los ecosistemas. En este punto de la mañana se incorpora a esta mesa en la que estamos analizando este Día Mundial contra el Cambio Climático Julio Barea, que es portavoz de Greenpeace. Muy buenos días, señor Barea. Hola, buenos días. Bueno, quizás con Greenpeace nos quedamos, porque lo estamos analizando de cómo está influyendo el cambio climático en las islas, pero con Greenpeace queremos saber cuál es el mensaje que lanzan tal día como hoy. Bueno, pues ya lo habéis estado anunciando realmente. Estamos ante una emergencia climática, una emergencia a la cual deberíamos de poder reaccionar lo antes posible precisamente pues para mitigar esos efectos, ¿no? Cuanto más tardemos en actuar, más tardemos pues en cambiar el modelo energético que nos está llevando precisamente a esas elevadas emisiones de CO2, bueno, pues más fácil será intentar, en este caso, pues vamos a decir acostumbrarnos o, bueno, pues adaptarnos a esos cambios, y es lo que necesitamos. Y sin embargo, pues estamos viendo cómo los gobiernos desde hace ya muchos años pues siguen dilatando las decisiones, siguen pues echando el balón hacia adelante pues para que bueno, pues las empresas y otros colectivos sigan haciendo negocio, que es al final lo que está pasando, y no cambiando lo que tiene que cambiar para llegar a esa emergencia climática que, como decimos, cada vez es más palpable y la estamos notando cada vez más. Sí, hablábamos con nuestros invitados, Julio Barea, de que el problema está perfectamente detectado. La cuestión es que no se toman medidas. Hay muchos expertos que apuntan a que si en el día de hoy se dejaran de emitir, por ejemplo, gases de efecto invernadero, el efecto de las temperaturas, eso es claro, una utopía, pues sería evidente en poco tiempo, en pocos años, a mejor. Bueno, lógicamente, en el momento que dejemos de emitir, pues la situación cambiaría, pero tenemos que decir que, por ejemplo, algunos gases, como es el metano, que es un potente gas de efecto invernadero, pero sobre todo el CO2, son gases que se quedan durante mucho tiempo resilientes a la atmósfera y, bueno, pues ese efecto de aumentar las temperaturas y también otros efectos, ¿no?, como el aumento del nivel del mar o, sobre todo, otro que vamos a notar mucho en nuestro país, que es la disminución de las precipitaciones y la disponibilidad de agua, pues serán bastante graves y se alargarán durante varias décadas. Bueno, a este aspecto quería responder. Hombre, yo, sinceramente, está bien que se tomen medidas de mitigación, pero claro, el CO2 es una cosa mundial. Nosotros donde tenemos que hacer el gran esfuerzo de verdad, es en la adaptación. Tenemos que regular los vertidos, estamos echando una cantidad de porquerías al mar increíble. Tenemos que intentar adoptar sistemas de protección buenos como en las áreas marinas protegidas, que no solo
sirven para mantener nuestra fauna y flora en buenas condiciones, sino que estos sitios son más resilientes con respecto a los cambios, es decir, resisten mejor los efectos que nos van a llegar y que nos están llegando. Yo hablé antes de la acidificación del agua. En los sitios protegidos, la conservación hace que la aceleración sea mucho menor de ese aumento de la acidez. Claro. Se regula muchísimo mejor la acidez en espacios protegidos que fuera de ellos. De manera que todo esto es importante que se actúe rápido porque, como decías antes, los gobiernos tienen todo eso, datos. Los diseños de las reservas marinas de Tenerife, por ejemplo, están hechos desde el 2013 aproximadamente, 2013 puede ser. El de La Gomera incluso antes, del 2003, 2004. Y sin embargo, no se han puesto en funcionamiento. Está ahí el diseño, pero no se han puesto en marcha como requieren muchos de los expertos. En la calle hemos preguntado precisamente por las consecuencias de este cambio climático. La preocupación es más que evidente. Vamos a escuchar. Estamos ahora en otoño y todavía sigue haciendo un calor como si estuviéramos en verano. Y lo que es primavera, otoño, invierno y verano se hacen como más agudos. Me preocupa muchísimo. Tengo nietos ya y nietas. Creo que por supuesto se podría hacer mucho más. Los desechos de la basura principalmente, en la utilización del carro. Tengo un carro híbrido. Papeles, ¿dónde van los papeles? La botella, ¿dónde va la botella? Los plásticos, ¿dónde van los plásticos? Yo creo que ya tiene poco remedio. Creo que hemos llegado tarde.